Un, dos, Bueno, tres, mis serios. niños, ahora sí, comencemos entonces, vamos a darle paso al último capítulo que hemos comenzado a trabajar. Oiga, como de ríe esta mujer. Al último capítulo que hemos comenzado a trabajar la clase anterior y que hace referencia a las derivadas. Entonces, una operación básica más, pues ya a nivel un poquito más avanzado de las matemáticas. Entonces, vamos a ir a la guía, vamos a trabajar entonces con el módulo. Habíamos dado la clase pasada pues una pequeña introducción, habíamos hablado de lo que, o el principio básico fundamental de la derivada, se desprende de lo que llamábamos o lo que veíamos la clase pasada como razón de cambio. Entonces, analizamos cómo cambia una variable con respecto a la otra, si la una cambia, cómo cambia la otra, entonces una variable independiente y una variable dependiente, entonces, cómo cambiaba la variable dependiente si se producía un cambio en la independiente. Inicialmente, pues miramos el cambio básico en una variable, entonces simplemente se obtenía haciendo la resta del valor final con el valor inicial, y para mirar el comportamiento o la razón de cambio, ahí sí de una variable dependiente de una independiente, sacábamos los dos valores de cambio de las dos variables y luego hacíamos la división o el promedio. Y a eso lo llamamos razón de cambio. Vamos a mirar entonces ahora sí una definición del concepto de derivada como tal. Me voy a ir por acá para el módulo, este no, este es el de la otra, vamos a trabajar con este. Entonces, inicialmente vamos a mirarlo con un ejemplo antes de dar el trabalenguas de la definición, para que no me van a perder. Y entonces, retomando un poquitico lo que veíamos la clase pasada y siguiendo con ejemplos de crecimientos de población y todo eso, pues por acá tenemos un ejemplo que me dice que durante un periodo de 10 años, entre 1970 y 1980, se construyó un modelo matemático del comportamiento de la población y está dado por esta fórmula. No se preocupen de dónde sale la fórmula, para eso hay otros profesionales que se encargan de sacarla. Lo que necesitamos tener claro es cómo se utiliza. Entonces nos preguntan que, o nos dicen por acá que P está dado en millones, millones de habitantes, T es el tiempo medido en años, comenzamos en 1970 y terminamos en 1980. Y aquí nos piden calcular la tasa de crecimiento dada instantáneamente en el año de 1975. Necesitamos saber cuál es esa tasa de crecimiento para el periodo de 1975. Entonces simplemente venimos y hacemos lo que estábamos viendo en la clase anterior, pues entonces el tiempo va a ser de 5 años, el incremento en P durante esos 5 años, pues va a estar dado, va a estar determinado por el incremento y el valor inicial de P, o sea, de cuando el tiempo vale 0, y luego cuando el tiempo vale 5. Entonces, hacemos el cálculo matemático y simplemente pues llegamos por acá a una representación, a una fórmula desde el punto de vista razón de cambio, está dado interpretado por esto, y se concluye sacando o calculando el límite cuando tiende a cero, porque me están hablando de un cambio instantáneo para esa función. En este caso, pues aquí utilizan todo el procedimiento, toda la definición matemática de el cálculo de una derivada. Pues para el ejercicio con ustedes, yo no me voy a enfrascar en ese concepto porque es un poco extenso y requiere pues de un desarrollo matemático mucho más largo, que en últimas se simplifica o se sintetiza en unas leyes, que es el tema que vamos a ver hoy. Entonces, yo voy a pasar a las leyes del cálculo de las derivadas para no enfrascarnos pues en las demostraciones matemáticas paso a paso de dónde salen esas leyes. Entonces, voy a obviar esa parte porque es un proceso un poco largo e implica muchos cálculos matemáticos. Y a lo último, pues ustedes no van a hacer el procedimiento paso a paso, sino que van a aplicar de una vez la ley. Entonces aplican el concepto y de una escriben la derivada. Entonces Profe, no vale la pena desgastarnos tanto haciendo la demostración. Dígame, profe, qué pena interrumpirlo, que dígame, Laura no puede entrar a la clase, que no la no deja, la no sé deja. qué pasó. Ay, ¿qué le pasó? Y ella había vuelto a conectar y volvió y se salió. Dígale que lo siga intentando, por favor. Igual yo estoy aquí pendiente para dejarla ingresar. Ok. Listo, gracias. Bueno, entonces les decía, voy a odiar toda esa demostración matemática, ese paso a paso, y pues llegaremos simplemente, ahí volvió Laura, por acá, a trabajar con las generalidades, o sea, con las leyes, que es el tema del día de hoy. Después de hacer todo ese procedimiento matemático, pues en ese ejemplo que les estaba mostrando, nos dice que la tasa de crecimiento de esa población en el año 1975 es del 0,04 millones, pero esos millones por año, entonces tendría que multiplicar 0,04 por
millón y me da 40.000 habitantes por año en 1975. Entonces, pues vamos a omitir, como les digo, ese procedimiento matemático demostrativo y vamos a utilizar las leyes. Pero antes de eso, pues entonces miremos la definición simbólica de lo que es una derivada. Acá nos dice que la tasa de cambio instantánea de una función, como la del ejemplo que les acabo de medio mostrar arriba, se denomina derivada. El cambio instantáneo, la tasa o razón de cambio instantáneo de una función se le llama o se le considera derivada. A eso se le llama la derivada. Entonces, vamos a mirar cómo cambia una función en un momento casi igual a cero, un cambio instantáneo. Entonces, recuerda cuando calculábamos los límites, entonces, cuando nos aproximábamos muy cerquita por un lado, por el otro. Entonces, acá, con el caso de la derivada, entonces es cuando el cambio es mínimo, cuando la distancia que hay entre x1 y x2 es casi cero, cuando la distancia que hay entre la variable, los valores de la variable independiente son casi cero. Entonces, por eso su definición básica está dada por el concepto de límite. Entonces, en matemática o simbólicamente utilizando la matemática, entonces la derivada se define de la siguiente manera. Se representa como dy de x, teniendo en cuenta que y es la función, dy de x es igual al límite cuando la razón de cambio de la variable independiente es casi cero o tiende a cero, de el cambio en la variable dependiente y sobre el cambio en la variable dependiente x. Como les digo, llegar a esto implica un proceso matemático un poco extenso que simplemente para el caso de ustedes pues no es necesario realizar. Esto si se expande, entonces me plantea todo este coso de acá y pues me implica unos cálculos matemáticos muy largos que en el momento pues no vamos a hacer. Simplemente vamos a utilizar las leyes. Entonces tengan en cuenta que cuando aparezcan o encuentren este de y de x, me están hablando de la operación llamada derivada. Es una operación más, así como la suma, como la multiplicación, como las raíces o como los logaritmos. La derivada es una operación más de la matemática, solo que implica un nivel más avanzado en matemática. Ya no las metemos dentro de las operaciones básicas matemáticas, ya son dentro de las operaciones básicas del cálculo matemático. Entonces es un poco más allá, para que lo tengan presente, pero es una operación más. Y entonces se representa de varias formas. La típica pues es esa de y de x, o sea, de y sobre de x. Esto implica la derivada de la variable y con respecto a la derivada, con respecto a la variable x. La que queda abajo de la x es la independiente, la y es la dependiente. Entonces, también podemos encontrarla en diferentes representaciones simbólicas. Entonces, otra forma de verla en los libros matemáticos es d sobre dx, entre paréntesis y, que significa lo mismo. La derivada de y con respecto a x, traduce eso. También de f de x, la función f pues es y, ¿no? Y es igual a f de x. Una variable, es una función, perdón, que depende de una variable independiente llamada x. Entonces, otra forma de verla es así. También la podemos encontrar o ver así como de sobre dx de f. Y una de las más convencionales o de las que más utilizamos, por lo menos yo utilizo más esta, y' o y comita, y'. Eso significa la primera derivada de y con respecto a la variable independiente. O también f' de x, significan lo mismo. O también d mayúscula subíndice xy. Es otra forma, o d mayúscula sub xf. Todas estas representan lo mismo. Así como la multiplicación la puedo representar con la x al principio, con una x, y después me la expresan con un asterisco, y después me la representan con un puntico, y por allá a lo último ya simplemente colocan dos paréntesis y no coloquen nada entre ellos, y eso significa multiplicación. Entonces, esa forma de representar es la multiplicación, aquí significa lo mismo. Pues aquí tengo varias formas de representar la derivación, la derivada. Así como la división puede utilizar la rayita con un punto arriba y otro punto abajo, que significa división. El slash, la barra inclinada, también significa división. La barra horizontal, cuando lo escribo como forma de fraccionario, A sobre B, es una A con una rayita debajo y una B por debajo, o 1 sobre 2, un medio, cuando lo escribo como un fraccionario, también significa división, o con los dos puntos, A dos puntos B significa división. Son varias representaciones de la misma operación. Entonces aquí esto simplemente me indica que cuando hable de derivadas,
la puedo representar de diferentes formas. Todas estas significan lo mismo. Acá en el libro me dicen que vamos a trabajar con la primera representación, de y sobre de x. Significa la derivada de la función o la derivada de y con respecto a x. Simplemente es eso. Y para su cálculo, entonces les decía, se tienen que hacer unos procedimientos matemáticos, calculando el límite cuando el cambio en x es casi cero y todo eso. Y eso implica pues un proceso, así como lo veíamos al principio de los límites, que es un poco extenso y que para el caso pues simplemente lo voy a omitir. Entonces ustedes pueden ver ahí en los ejemplos que están el procedimiento ahí y eso implica pues hacer un montón de cálculos matemáticos que simplemente a la final van a llegar a unas generalidades que se llaman las leyes de las derivadas. Entonces, por eso me voy a saltar esa vaina y simplemente vamos a hablar de el cálculo aplicando las leyes. Esta es la grafiquita que veíamos la semana pasada explicando lo de razón de cambio y vamos a mirar entonces directamente las leyes que se aplican a el cálculo de las derivadas y así omitimos pues todo este desarrollo matemático que pues ya hicimos una parte cuando funcionamos con límites, pero pues que después vimos las leyes de los límites y todo eso se simplificaba. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Entonces por acá nos dicen que existen diferentes leyes o generalidades para el cálculo de la operación llamada derivada. Entonces aquí directamente y de una me dicen que si y de x es igual, si y, perdón, es igual a x, su derivada es 1, de una. De y de x es igual a 1. ¿Cómo? Haciendo todo ese proceso matemático que estaba por ahí arriba. La conclusión es esta. Entonces, si yo le digo a usted, calcule la derivada de y igual a x, usted me escribe de una vez la respuesta. Es 1, profe, y no se complica. Si la función es x al cuadrado, entonces el cálculo de la derivada, haciendo todo ese procedimiento matemático que está por ahí arriba y que ya, como les decía, no nos interesa hacer esa demostración, llegamos a la generalidad. Me dice que si la función es x al cuadrado, la derivada de esa función es 2x. De una, usted me escribe la respuesta de una, sin complicaciones. ¿De dónde salió eso? Ya les dije, es una demostración matemática, un proceso matemático un poco extenso, pero está la generalidad y se cumple. Entonces, si la función es x al cubo, si y es igual a x al cubo, la derivada de esa función es 3x al cuadrado. Y podemos generalizar esto. Aquí estamos hablando de la derivada de una potencia de x. Esa es la derivada de una potencia. Entonces, vamos a generalizarlo. Entonces, si vale x, aquí el exponente es 1, la derivada es 1. Si vale x al cuadrado, el exponente es 2, la derivada es 2x. Si es x al cubo, la derivada es 3x al cuadrado. Y puedo seguir generalizando. Si el exponente es 4, entonces la función es x a la 4, la primera derivada va a ser 4 que multiplica a x al cubo. ¿Cómo se obtiene? Simplemente voy a bajar el exponente. Miremoslo aquí, el exponente es 3. Lo bajo y lo pongo a multiplicar. Entonces el exponente es 3, lo pongo a multiplicar. La variable sigue siendo la misma, x, esa no va a cambiar. Y al exponente le voy a restar 1. Entonces antes era 3, ahora queda 2. Miremoslo con este otro ejemplo, era x al cuadrado. Entonces bajo el exponente, que es 2, y al exponente lo multiplico por la misma variable, que es x. Y al exponente antiguo le resto 1, a 2 le resto 1, entonces queda elevado a la 1, por eso queda 2x. En este caso el exponente era 1, aquí no se ve, es invisible, recuerden que el 1 no se pone. Lo bajo a multiplicar, entonces 1. Y la x queda elevado al exponente que tenía y le resto 1. 1 menos 1 da 0. Y recordemos que una de las propiedades de las potencias dice que todo número elevado a la 0 da 1. Entonces queda 1 por 1, por eso acá la respuesta es 1. Entonces, si tengo, por ejemplo, y igual a x a la 5, entonces, ¿cuál es su derivada? Bajo el 5 a multiplicar, que es el exponente. Entonces, quedaría 5 multiplicado por x a la 4. ¿Por qué? Porque le resto 1 al exponente. Si la función fuera x a la 10, entonces su derivada es simplemente bajar el exponente, que era 10, entonces 10 multiplicado por la variable x y le resto 1 al exponente, quedaría 10x a la 9. Y así para cualquiera. Entonces, si tengo x a la 50, por ejemplo, y me dicen, sáquele la derivada, entonces bajo el exponente que es 50, pongo la misma variable que es x y le resto 1, me queda x a la 49.
Entonces sería, la primera derivada sería 50x a la 49. Esa es una ley. Y recuerden, eso se demuestra con todo ese procedimiento matemático que veíamos por ahí arriba, pero que se generaliza de esa forma. Entonces no tiene ningún sentido pues hacer todo ese procedimiento para llegar a las respuestas y ya sabemos cuál es la generalidad. Entonces, por acá está la fórmula general, esa que les estaba diciendo. Si y es igual a x a la n, entonces la derivada de y con respecto a x se calcula bajando el exponente a multiplicar, que era n. La variable sigue siendo la misma y restándole 1 al exponente. Esta es la fórmula que utilizamos o la que yo estaba usando ahí para poder calcular esa derivada. Y listo. Así es de simple y de sencillo usando la ley. No tengo que ponerme a hacer demostraciones matemáticas. Entonces, miremoslo aquí con el ejemplo. Si la función es x a la 7, es y igual a x a la 7. Entonces, la derivada de esa función es simplemente bajar el exponente 7, poner la misma variable que es x y restarle 1 al exponente, 7 menos 1. Eso me queda 7x a la 6. Y listo, quedó hecha la operación denominada derivación sobre esa función. Miremos el segundo ejemplo. El exponente, la función es y a la 3 medios. Y a la 3 medios. Ojo, recuerden que derivamos con respecto a la que está aquí debajo. Aquí es derivada con respecto a x. Acá debajo está y, entonces la derivada con respecto a y. Entonces la función es igual a y a la 3 medios. ¿Qué dice la fórmula? Baja el exponente a multiplicar. Entonces 3 medios, que multiplica a la misma variable y. Entonces 3 medios por y. Y al exponente que tenía, réstele 1. 3 medios menos 1. Al hacer la resta de estos dos números, eso da 1 medio. Por lo tanto, la respuesta es 3 medios que multiplican a y a la 1 medio. Y este sería el resultado de la derivación. Por acá tenemos otra. La función va derivada con respecto a t. Miren, acá está la t debajo. Entonces, la función es 1 sobre la raíz cuadrada de t. Yo puedo reescribir esto matemáticamente. Recuerden que cualquier raíz yo la puedo expresar por medio de una potencia, elevándola al exponente que tenga acá. En este caso la t tiene un exponente que es 1, por eso no lo tiene. Y el exponente que tenía ahí lo pongo a dividir entre el índice de la raíz. Entonces, sobre 1 medio. Los remito nuevamente a Matemáticas 1, propiedades de las potencias y las raíces. Entonces, yo puedo escribir una raíz como una potencia. Entonces, en este caso, raíz cuadrada de t es lo mismo que tener t a la 1 medio. Y como queda en el denominador, si lo quiero subir, aplico propiedades de las potencias y simplemente le cambio el signo al exponente. Entonces, 1 sobre raíz cuadrada de t es lo mismo que tener t a la menos 1 medio, aplicando las propiedades básicas de la matemática 1. Y teniéndola así, yo puedo derivar. ¿Cómo dice la ley de la derivada? Baje el exponente, en este caso menos 1 medio. Póngalo a multiplicar por la letra, en este caso se llama t. Y al exponente que tenía, réstele 1, entonces menos 1 medio menos 1. Al hacer menos 1 medio menos 1 me va a dar menos 3 medios. Entonces la respuesta de esa derivación va a ser un menos 1 medio que multiplica a t a la menos 3 medios. Y simplemente la generalidad, ejemplos de esa generalidad. Como les digo, si tuviera que resolver esto aplicando la demostración matemática, pues eso me implica. Pues para la primera no es tanto problema, pero para estas de aquí al final es un poco más complejo el procedimiento. Pues por eso directamente nos fuimos a las leyes. Venga, yo estoy grabando. Sí, yo estoy grabando. Entonces continúa. Entonces, primera ley. Si tengo la potencia de, la función es una potencia de x o una potencia elevada a una potencia, entonces la fórmula general es esta. Bajo el exponente, lo pongo a multiplicar por la variable y al exponente de la variable le resto 1. Y eso me da el resultado de la operación que llamamos derivación. Ténganlo presente. Una variación de esta. En el caso de que la función o la potencia de x de la potencia esté multiplicada por una constante, un número cualquiera, el que sea, no importa. Entonces, saco la constante y hago la derivación como la hice arriba, común y corriente, y el resultado lo multiplico por la constante. Entonces, por decir algo, si yo aquí tuviera en esta primera, tengo x a la 7, si yo tuviera 2x a la 7, es 2 que multiplica x a la 7. Entonces,
sacaría el 2 como una constante afuera a multiplicar y evaluaría esta derivada. Esta derivada daba 7x a la 6, pero afuera tengo un 2 multiplicándolo, entonces a este resultado lo multiplico por 2, o sea que quedaría 14x a la 6. Entonces, una variación de esta, porque si ustedes observan aquí, todos los valores, la variable pues tiene como multiplicador ahí el 1, entonces no le hacía nada. Pero si tengo otro número diferente, el 5, el 20, el 30, el 50, un millón, lo que sea, simplemente lo saco afuera a multiplicar y hago la derivación normal y al resultado que me da lo multiplico por ese número. Entonces, es la claridad que hace aquí, o es este teorema número 2 que me marcan aquí. Saco la constante a multiplicar y luego calculo la derivada y listo. Con eso, entonces, hago el ejercicio. Entonces, miremos, por acá tengo un ejemplito, acá hay un ejemplo. La función es 4 sobre t. Entonces, voy a subir esta t para colocarla arriba, aplicando propiedades de las potencias. El exponente abajo es 1, entonces si lo subo queda t a la menos 1. Aquí la letra quedó más pequeñita, es 4t a la menos 1. Solamente es menos 1 la que es pequeñita. Aquí la t es grande. Entonces, sacan el 4 a multiplicar. Miren que aquí ya quedó t a la menos 1 normal. Y se le saca la derivada a esta. ¿Cómo? Con la primera ley que vimos allá. Entonces, bajo el exponente, que es menos 1. Lo pongo a multiplicar a la variable que es t. Y al exponente viejo le resto 1. Menos 1 me da menos 2. Este es el resultado de la derivada de esto y a ese resultado lo multiplico por 4. Entonces simplemente va a dar 4 por menos 1 da menos 4. Aquí se tragaron el menos. 4 por menos 1 da menos 4. Y menos 4 que multiplica a t a la menos 2. Si le quiero volver el exponente positivo, pues vuelvo y lo coloco en el denominador y por eso queda 4t al cuadrado. Simplemente es eso. Entonces, una ampliación de esa primera ley. Si tengo una constante que multiplica a la potencia, entonces saco la constante, la dejo afuera, hago la derivada de la potencia, como lo vimos arriba, y al resultado lo multiplico por la constante. Y listo, ahí se termina el ejercicio. Entonces, es una variación de esa primera. Entonces, podríamos marcarla como una segunda ley para el cálculo de una derivada. Tercera ley o tercera propiedad. Si la función tiene varios términos, miren que en los dos primeros era un solo término. Si la función tiene varios términos, o sea que no es un monomio, sino que puede ser un binomio, un trinomio o un polinomio en general. Entonces, la ley dice, sepárelos, coja el primer término y sáquele la derivada. Respétele el signo. Si aquí está más, pues le pone más. Si aquí está menos, pues le pone menos. Sáquele la derivada al siguiente término, el segundo. Aquí solo hay 2. Si tuviera 3, entonces más o menos según el signo que tenga. Sáquele la derivada al tercero y así sucesivamente según el número de términos que tenga la función. Simplemente es eso. En este ejemplo o en esta regla solo aparecen 2. Pero si tengo 3, 4, 5, entonces tendría que sacar 5 derivadas independientes. La derivada de cada uno de estos, respetando el signo entre ellas, el signo que tenemos acá. Entonces, miremoslo acá con el ejemplo. Acá me dicen, ya la función es x al cuadrado más la raíz cuadrada de x. Miren que aquí ya tengo dos términos. Este x al cuadrado es el primero y raíz de x es el segundo término. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de la derivada? Simplemente se separan. Se le saca la derivada de este más, porque le respeto el signo, la derivada de este de acá. Entonces, aquí ya lo representamos simbólicamente. Entonces, la derivada del primer bloque, del primer término, que es la derivada de x al cuadrado, más, por la fórmula, más la derivada del segundo término. Recuerden que yo puedo escribir una raíz como una potencia. En este caso, raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1/2. Significan lo mismo, aplicando propiedades de potencias y raíces. Entonces, más la derivada de x a la 1/2. Miren que ya todas dos quedan como derivadas de una potencia, entonces la derivada de este primero, bajo el exponente que es 2, lo multiplico por la letra, y el nuevo exponente es 2 menos 1, o sea, de 1, entonces queda 2x. Más de la fórmula, bajo el exponente de este a multiplicar, o sea, 1/2, que multiplica a x, y el nuevo exponente es 1/2 menos 1. 1/2 menos 1 me da menos 1/2. Por eso aquí queda 1/2 de x a la menos 1/2. Y esta sería la respuesta. Entonces,
Aquí hay dos términos, derivo cada uno de forma independiente y en la respuesta pues simplemente respeto los signos que tienen acá involucrados en la mitad. Y listo. Miremos a ver si hay uno más extenso. Aquí no me colocaron acá. Me están diciendo si es con suma o con resta. Por ejemplo, aquí hay 3. Entonces, la derivada del primer término más de la fórmula la derivada del segundo término menos de la fórmula la derivada del tercer término. Entonces, aquí hay uno más largo. Entonces, miren que aquí ya tenemos un polinomio. Entonces, tengo que la función es 3x a la 4 menos 5x al cubo más 7x más 2. Entonces, vamos a derivar con respecto a x. Entonces, se escribe todo el polinomio y ¿cómo es el procedimiento? Se le saca la derivada a cada uno en forma independiente. Y entre las derivadas respeto los signos que tenemos acá. Entonces, acá es menos, luego más, más. Entonces, menos, más, más. Y derivada del primer término, que es 3x a la 4. Derivada del segundo término, que es 5x al cubo. Derivada del tercer término, que es 7x. Y derivada de 2, que es el último. Entonces, aplicamos los procedimientos de arriba de la potencia. Algo que se me olvidó mencionarles al principio. Derivada de una constante siempre va a ser 0. La derivada de un número, si no hay letra, la derivada es 0, porque no hay cambio. Si yo digo que x, que y vale 5 y siempre vale 5, no va a haber cambio. Por lo tanto, la derivada que representa el cambio en la variable vale 0. Porque si la función siempre vale lo mismo, y igual a 5, y igual a 5. Para x igual a 1 vale 5, para x igual a 2 vale 5, para x igual a 3 vale 5, para x igual a 1.000.000 vale 5. Quiere decir que nunca hay cambio. Y si no hay cambio, pues la derivada vale 0, porque la derivada representa el cambio en la variable. Entonces, la derivada de una constante siempre es 0. La derivada de un número, de una constante siempre es 0. Entonces, ténganlo presente, que me olvidó decirlo al principio. Es la primera ley, pues por decirlo así. La derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces, calculo la derivada de 3x a la 4. Entonces, el 3 es una constante, sale a multiplicar. Mírenlo, acá está. La derivada de x a la 4 es, bajo el exponente que es 4, coloco la misma letra que es x y le resto 1 al exponente. Entonces queda 4x al cubo, multiplicado por el 3 que era la constante. Menos de la fórmula, derivada de 5x al cubo. El 5 es una constante, entonces sale a multiplicar y le saco la derivada a x al cubo. Bajo el 3, que es el exponente, coloco la misma letra que es x y le resto 1 al exponente. Entonces queda 3x al cuadrado. Más de la fórmula, la derivada de 7x. 7 es una constante, entonces lo saco afuera y ya les dije por arriba que la derivada de x era 1. Bueno, aquí lo hacen aplicando la que les decía ahora, entonces bajo el exponente que es 1, lo multiplico por la misma variable y el exponente es 1 menos 1, o sea, 0. Y recuerden que todo número elevado a la 0 da 1, entonces aquí va a quedar 1 por 1, que es 1. Multiplicado por 7, pues me va a dar 7. En la última, derivada de una constante, les dije que era 0, entonces aquí me da 0. Listo, hago los productos, 3 por 4 me da 12, x al cubo, menos 5 por 3 me da menos 15, x al cuadrado, más 7 por 1, x me da, 7 por 1, perdón, porque este queda 1, 7 por 1 me da 7, y 0 pues no quita ni pone, entonces desaparece. Y esta sería la respuesta. Recuerden que x a la 0 vale 1, aquí me hacen la claridad. Entonces, esta sería la respuesta a esa derivación. Miren que aquí ya tengo un polinomio, una función pues polinómica que tiene 4 términos. Entonces, aplico la derivación a cada uno de los términos. Y así es el procedimiento para calcular la derivada de una función, en este caso, si tiene varios términos o es polinómico. Entonces ya me queda por aquí un minutico, ya se me va a cortar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a mandarles nuevamente el enlace para volver a ingresar y mirar algunos ejemplos más de esto. Y en la próxima clase continuamos viendo las siguientes leyes y haciendo más ejemplos. ¿Listo? Entonces ya no se me van a desconectar. Ya les envío el nuevo enlace para que continuemos. ¿Listo? Entonces no me van a